Frederick Martínez, En busca del Estado importado, de los radicales a la regeneración, entre 1867 y 1889. Aparece en el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, número 23, el del año 1996. Introducción. Una vez concluido en el transcurso del decenio 1860 el ciclo de las grandes reformas liberales, comienza a imponerse en la política colombiana una nueva dinámica, la de construir una autoridad central, estatal. El largo proceso de acceso a la libertad política, según la terminología decimonónica, emprendida desde la independencia acelerada a partir de 1849, dejaba un saldo particularmente alto en cuanto al debilitamiento de las instituciones. Es decir, la autoridad de las dos instituciones nacionales, el Estado y la Iglesia, tradicionalmente débiles en Colombia, salían aún más fragilizadas de ese proceso. El Estado central se había reducido en provecho de los poderes locales y regionales. La abolición de los monopolios, la venta de los bienes de la Iglesia habían trasladado las pocas riquezas del país a manos privadas. La repetición de las guerras civiles con su séquito de enrolamientos forzosos y expoliaciones había reforzado la desconfianza hacia el poder, la tensión social, en fin, esencialmente latente hasta el medio siglo, había comenzado desde entonces a estallar esporádicamente, amenazando cada vez más las bases de la estructura jerárquica de la sociedad. Es un artículo que no tiene paginación, entonces no se puede hacer indicaciones de eso. Los grupos dirigentes acaban entonces de convencerse de la necesidad de reconstruir una autoridad capaz de acabar con tanta disgregación política y social, en otros términos, de la necesidad de construir un Estado nacional. Pronto esa preocupación se convierte en una dinámica central de la política colombiana. Durante los 3 últimos decenios del siglo XIX, los dirigentes políticos demuestran su permanente preocupación por la construcción del orden estatal, que aparece como la única garantía en contra de la dislocación social tan temida. Después de varios decenios ocupados principalmente en desmantelar el dispositivo jurídico, económico y religioso del Estado colonial, un nuevo derrotero se impone al final de los años 1860, el derrotero de instituir en la sociedad colombiana la autoridad del Estado. Ese renovado afán de construcción estatal atrae inevitablemente la atención de los grupos dirigentes hacia los países que se afirman entonces como fuentes de modelos estatales, los que presentan una fuerte tradición estatal, es decir, Francia e Inglaterra, o los que en aquel momento logran imponer su existencia nacional a través del Estado, como es entonces el caso de Italia y Alemania. Evidentemente, el interés por la organización política de las naciones adelantadas no es nuevo, naciones adelantadas entre comillas, no es nuevo. Lo que sí contrasta con los años del medio siglo es la voluntad expresada, organizada y oficializada de construir un Estado en Colombia según modelos que han demostrado su eficacia en otros países. Los 3 últimos decenios del siglo XIX colombianos se caracterizan por ese entusiasmo en importar modelos estatales. Más allá de sus evidentes diferencias ideológicas, los 2 grandes proyectos que se experimentan entonces, el del Estado radical y después el del Estado de la regeneración, tienen en común esa voluntad de implantación de un orden estatal a través de unas herramientas importadas. Aunque inspirada en parte por las ideas del pensamiento revolucionario y liberal europeo, la búsqueda de la libertad política había sido por esencia americana. La construcción del orden estatal iba a ser europea en sus modelos de inspiración. Bajo muchos aspectos se afirma como búsqueda de un Estado importado. Ahora sí estoy pudiendo ver las paginaciones. Estamos sobre la página 116. La importación institucional que se impone entonces como el único modo de construir el orden no iba a hacerse, sin embargo, sin serias dificultades. Dificultades en primer lugar para importar instituciones, para contratar en Europa a los agentes de la construcción del Estado, dificultades para hacer funcionar según las normas esperadas esos modelos de organización social, dificultades en fin para hacer que esas instituciones sean aceptadas por la sociedad y logren engendrar la homogeneidad y la autoridad tan anheladas por los dirigentes políticos. Tanto la experiencia radical de los años 1870 como la regeneración iban a conocer de un modo u otro las desilusiones del Estado importado. El primer apartado que está sobre la página 16, titulado por Frederick Martínez como Construcción del Estado e importación institucional durante los gobiernos radicales, 1867, un año clave. El autor dice acá entre paréntesis que los gobiernos radicales ocuparon de entre 1867 y 1880 y que dentro de ese rango temporal el año 1867 fue un año clave. Bueno, empecemos.
El año de 1867 se presenta bajo muchos aspectos como un punto de inflexión esencial en la historia colombiana del siglo XIX. En él se cierra el ciclo de creación de la libertad política, en él se anuncia el comienzo de otro ciclo, el de la búsqueda del Estado. Página 117. En primer lugar, 1817 marca la culminación del proceso de federalización que, iniciado con la Constitución de 1853, que reconocía a las provincias el derecho de adoptar constituciones provinciales, se había fijado en 1863 con la Constitución de Río Negro, que creaba 9 estados soberanos de amplias atribuciones. El 16 de abril de 1867, con el objetivo de limitar el poder de Mosquera, entonces presidente de Colombia por cuarta vez y en conflicto con el Congreso, los diputados radicales y conservadores opuestos al Ejecutivo votan una ley que lleva al absurdo el principio federal, prohibiendo la intervención del gobierno de la Unión en los conflictos armados entre los estados soberanos. Alcanzado el punto de no retorno en la reducción del poder central, iba a iniciarse una progresiva distanciación con la imperante ideología federalista. La salida definitiva de Mosquera del ámbito de la política nacional el 23 de abril de 1867 iba a favorecer considerablemente esa distanciación con el federalismo. El arresto, el juicio y el exilio de Mosquera, que concluye la crisis política desatada por la oposición entre el Congreso y el Ejecutivo, cierra efectivamente un periodo en el que el gran general, es decir, Mosquera, se había convertido tanto voluntaria como involuntariamente en un inevitable factor de reducción del poder central. Siendo presidente del Cauca a finales del decenio 1850, había izado en contra de la administración Ospina la bandera de la libertad federal ultrajada por los abusos del centralismo. Una vez elegido presidente, su autoritarismo y su relativismo en la interpretación de las leyes había contribuido a hacerlo aparecer como una amenaza permanente al orden constitucional, y sus adversarios radicales o conservadores se habían entonces esforzado en utilizar todos los medios legales para limitar el ejercicio de su poder. Los excesos del federalismo de los años 1880, tanto como a la fragmentación regional de los centros de poder en Colombia, responden a la voluntad de reducir la amenaza dictatorial que Mosquera había acabado encarnando. Estamos en la página 118. Tanto la Constitución de 1863 como la Ley del 16 de abril de 1867 reflejan la voluntad de reducir un poder central que hubiera sido una presa demasiado fácil para las tendencias autoritarias de Mosquera. La salida de Mosquera inicia lo que puede considerarse la edad de oro del radicalismo colombiano. Hasta 1875, fecha en que se vuelve a dividir con el nacimiento de la fracción independiente creada por Rafael Núñez luego de su regreso de Europa, el liberalismo encarnado por los radicales goza de una unidad excepcional en su historia. Por primera vez, los radicales están en el poder con las manos libres. Al mismo tiempo, una atmósfera de conciliación política inexistente desde los años de la administración Mayarino, a mediados de los años 1850, vuelve a imponerse. Varios conservadores se van efectivamente a asociar al proyecto político radical. Por ejemplo, el mismo Mayarino, César Guzmán e inclusive el arzobispo de Bogotá, Vicente Arbeláez, apoyarán la reforma educativa emprendida por los liberales. Un conservador representa en París el gobierno radical. Los periódicos conservadores vuelven a abrir sus columnas a los publicistas liberales. Como lo explica el presidente Santos Gutiérrez en su mensaje de 1870 al Congreso, comillas, la nación ha entrado evidentemente en una vía de regeneración. Las pasiones políticas, calmándose, toman una dirección menos peligrosa, la confianza pública se ha restablecido, los capitales vuelven a dar vida a la industria, los hombres vuelven al trabajo y una era de paz y de prosperidad se presenta halagadora delante de nosotros. Fin de las comillas, vamos para la página 119. Esa breve, comillas, era de paz y de prosperidad, fin de las comillas, que será interrumpida por los disturbios eleccionarios de 1875 y sobre todo por el inicio de una nueva guerra civil nacional en el Cauca en 1876, verá sin embargo por parte de los gobiernos radicales el comienzo de una considerable empresa de construcción estatal. El entusiasmo nacionalista y centralista que caracteriza a los gobiernos radicales de esos años se debe evidentemente a un complejo conjunto de razones. Más allá de la salida de Mosquera, de la voluntad de imponer el proyecto liberal en el conjunto de la nación, de la necesidad de responder a la estrategia de los conservadores que poco a poco trabajan a la reconstitución de su estructura nacional,
varios acontecimientos políticos americanos y europeos sugieren una nueva orientación. Siguiente subdivisión del artículo, entre libertad americana y estatismo europeo. El sentimiento de la libertad americana, ese orgullo republicano que compartían tanto liberales como conservadores, venía constituyendo desde la independencia la esencia del sentimiento nacional. Después del auge de la atracción política europea correspondiendo a la ola de las revoluciones de 1848, el republicanismo americano había vuelto a imponerse como representación central de la política colombiana, no solamente porque las revoluciones europeas habían fracasado, sino porque además todo indicaba que se estaba reanimando el espectro dormido del imperialismo europeo en América. Se refiere el autor a la expedición mexicana, las agresiones españolas en el Pacífico repetidas a lo largo de los años 1860, venían a confirmar que la amenaza europea seguía siendo real. El decenio 1860 iba sin embargo a terminar de manera muy distinta, invirtiendo así la relación establecida entre la libertad americana y estatismo europeo. En primer lugar, porque los años 1860 sugieren las debilidades del sistema federal. Mientras el federalismo norteamericano desemboca en una guerra civil, el ejemplo mexicano demuestra que las oposiciones internas en un régimen federal pueden inclusive terminar con una intervención extranjera, imperialista y liberticida. Finalmente, la causa de la unidad y de la libertad había terminado ganando en ambos países, pero cierta duda había quedado en cuanto a los riesgos del federalismo. Así, mientras la libertad americana demostraba en qué medida podía debilitarse a fuerza de federalismo, la evolución europea empezaba al contrario a demostrar que el centralismo podía ser benéfico. Página 120. En Europa, efectivamente, el decenio 1860 concluye con una impresionante embestida del Estado-Nación y de la República. La Revolución Española de 1868 parece abrir la puerta al republicanismo. La República está proclamada en Francia en 1870. La unidad italiana consagra la destrucción del poder temporal de Roma. La creación del Imperio Alemán, la unificación italiana demuestran que los estados-naciones se crean a fuerza de trabajo por parte de los políticos. En otros términos, la evolución política de Europa vuelve a dar al Estado centralizado un prestigio que había perdido en Colombia desde las reformas liberales del medio siglo. El Estado central comienza a aparecer como un vector más potente de la idea nacional de lo que el liberalismo clásico había dado a entender. Si la voluntad humana es eficaz en crear entidades coherentes a partir de multitudes de reinos y de principados, como lo demuestran los casos de Italia y Alemania, construir una coherencia nacional en Colombia tiene que ser infinitamente más fácil. La Constitución Nacional, es cierto, es federal. Los poderes locales y regionales representan un obstáculo a la homogeneización nacional, pero al mismo tiempo la unidad lingüística, religiosa y cultural del país tiene que facilitar la tarea. La referencia a Europa deja entonces de ser lo que venía siendo desde varias décadas, es decir, una fuente de grandes principios políticos y sobre todo un combustible retórico para los conflictos políticos internos. Europa comienza a aparecer como proveedor de normas institucionales útiles a la construcción del Estado y a la transformación de la sociedad. Más allá de predicar la destrucción del antiguo régimen, los ejemplos europeos servirán de herramientas concretas en la empresa de edificación de un Estado moderno. Así, bajo la doble influencia de la evolución política interna y de la transformación de la referencia a Europa, se va delineando el proyecto radical de esos años, que consistiría en trabajar a la homogeneización nacional con la ayuda de instrumentos importados de Europa. Siguiente subdivisión interna, seguimos en la página 120. El unitarismo del proyecto radical. Varios son los indicios que revelan en qué medida los radicales buscan, aunque todavía en el marco de una irreformable constitución federal, fortalecer el poder del Estado central, crear un aparato estatal que sea capaz de emprender una homogeneización de la naciente nación colombiana. Empieza a formularse por primera vez en los rangos liberales desde las reformas del medio siglo una crítica al federalismo en tanto obstáculo a la construcción del Estado-nación. En aquellos años la federación había aparecido como la forma natural de la libertad política, frente a un centralismo demasiado ligado en las imaginaciones políticas al poder colonial. Además, la búsqueda de un régimen político en conformidad con la fragmentación histórica de la sociedad colombiana, en vez de violentarla con un centralismo que tenía poca aceptación, había podido aparecer sin duda alguna, sin ninguna duda, como una solución realista y racional. Sin embargo, al fin de los años 1860, los estragos del federalismo ya son demasiado obvios.
La multiplicación de los conflictos internos anuncia sencilla y llanamente un riesgo de dislocación total, una sombra de guerra civil ininterrumpida y una desestabilización permanente del orden social que empieza a asustar seriamente a los dirigentes políticos. Ya en 1866, el radical Santiago Pérez, entonces secretario de lo Interior, había lamentado en su informe al Congreso que, comillas, el gobierno de la Unión ha quedado reducido a las modestas funciones de testigo en lo ordinario del libre andar de los estados, fin de las comillas. La ley de 1867, que prohíbe la intervención del poder central en los conflictos entre estados soberanos, cristaliza rápidamente las críticas de parte de los radicales que se preocupan por la unidad nacional. Después de Carlos Martín, secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores en 1868, que trata de hacer abrogar la ley, y su sucesor en el puesto, Felipe Zapata, ofrece al Congreso una de las más notables impugnaciones del desorden federal, denunciando el círculo vicioso que al infinito hace suceder a una revolución armada, la monopolización del poder por el fraude electoral y otra revolución armada. Zapata concluye en referencia al lema, comillas, libertad y orden, que adorna la bandera, concluye lo siguiente, comillas, el gobierno general debe garantizar el orden o borrar esta palabra del escudo nacional, porque parece una burla que la nación que ostenta orden en sus armas sea precisamente la única que no lo sabe conservar. Y al borrar la palabra orden debe suprimir también la palabra libertad, porque sin orden no hay derechos para los individuos ni soberanía para el pueblo. Fin de las comillas. Fuera de la lucha contra los excesos del federalismo, existen otros terrenos donde trabajar en busca de una homogeneización nacional. Página 122. Empezamos la página 122. La codificación nacional de las leyes constituye claramente uno de los terrenos privilegiados por el poder radical. Emprendida en el transcurso de los años 1850, la obra de la codificación nacional había sido frenada por la creación de los estados soberanos a partir de 1855. El estado de Cundinamarca en particular había continuado la tarea en los años 1860. Habría, sin embargo, que esperar el comienzo de los años 1870 para que el Estado central se volviera a interesar en el tema de la codificación nacional. En 1871, Felipe Zapata denuncia la inadecuación y el retraso de la legislación nacional respecto de la legislación de los estados y propone la constitución de una comisión permanente encargada de la codificación de las leyes en el seno del Congreso, a la que será preferida finalmente la contratación de profesores de derecho para la redacción de los códigos. En 1872 se publica el Código Judicial de la Unión. Dos profesores de Derecho, Agustín Núñez y José Belver, emprenden la compilación de los otros códigos. El Código Civil y el nuevo Código Penal están por completarse. Un Código Administrativo que incluye la instrucción pública y beneficencia, un Código Militar y un Código Fiscal están emprendidos. Entre 1872 y 1874 se adoptan los Códigos Civil, Fiscal y Penal. Pero antes de que se puedan completar los códigos administrativos y militar, la guerra civil del 76-77 pone en término definitivo el esfuerzo de codificación de los gobiernos radicales. La mayor parte de los códigos elaborados por los radicales será, sin embargo, conservada por la regeneración. El Estado que se perfila en el proyecto radical se define tanto por su tendencia unitarista como por su acento en la necesidad de fomentar la idea nacional. Varias de las medidas tomadas en esos años revelan esa doble voluntad de nacionalizar y de homogeneizar. Crear un sentimiento nacional es evidente. El ejemplo alemán lo demuestra, una de las formas de homogeneizar. En esta perspectiva, los radicales refuerzan el dispositivo de celebración de la fiesta del 20 de julio que había decretado en 1864 Manuel Murillo Toro, entonces presidente. En 1873, el 20 de julio es decretado día feriado en todo el país, mientras que un presupuesto consecuente es afectado a la organización de las festividades, comillas. Para que nunca mengue el amor a la República, conviene fomentarlo por medio de demostraciones como la del 20 de julio de 1872, que bien podemos llamar civilizada en contraposición a las que consisten en bárbaras corridas de toros y en abominables bacanales, escribe el secretario de lo Interior en 1872.
La fundición de estatuas de próceres se acelera. La reanudación de los trabajos de la Academia Nacional, deseada por el secretario Carlos Martín, se concreta con el apoyo del gobierno radical. Se inauguran, según el modelo de las exposiciones universales, una serie de exposiciones nacionales cuya meta es presentar de manera visual el conjunto de los productos de la nación. La primera es organizada en 1871. Siguiente subunidad: construir el Estado-Nación con modelos importados. Los efectos de la transformación de la relación al ejemplo de Europa, que renace al comienzo del decenio 1870 como una fuente legítima de inspiración política, empiezan paralelamente a sentirse en la vida pública colombiana. La voluntad de estudiar detalladamente las normas europeas de organización estatal se convierte en una tendencia oficial. Hasta esos años, los colombianos que viajaban a Europa observaban por cuenta propia y de manera bastante diletante las instituciones, las sociedades, y a raíz de sus observaciones formulaban un discurso orientado esencialmente a justificar sus opciones políticas. Cualquiera que fuese el grado de precisión y de funcionalidad de esas observaciones, no pasaban de ser una iniciativa personal del viajero que al azar de sus visitas tomaba notas para después describir tal o cual institución moderna con el objetivo de ilustrar a sus compatriotas al comentar en sus artículos o en sus cartas las últimas invenciones de las naciones adelantadas. Más generalmente, la observación nacionalista, orientada a la aclimatación en Colombia de normas institucionales europeas, se había dado en los años de la posindependencia, había progresivamente dado paso en los años 1850 y 1860 a un flujo de discursos sobre Europa, muy polémicos y poco constructivos. Página 124. Al final del decenio 1860, al contrario, el Estado colombiano empieza a fomentar la observación y el estudio preciso de los modelos estatales extranjeros. El liberal Aníbal Galindo se impone entonces como uno de los pioneros del estudio, por cuenta del gobierno colombiano, del funcionamiento administrativo de los estados europeos. Nombrado secretario de la legación colombiana en París en 1866, Galindo aprovecha su estadía en Europa para estudiar la organización del Banco de Inglaterra y luego de los modos de organización de la administración francesa. Su estudio sobre la organización del Banco de Inglaterra, publicado a su regreso a Colombia en 1869, es un verdadero manifiesto a favor del estudio concreto de las estructuras administrativas de las naciones civilizadas. Galindo describe en el segundo capítulo lo siguiente. El segundo capítulo de Aníbal Galindo se titula, comillas, sobre qué deben versar los estudios políticos y sociales de los suramericanos en Europa. Instituciones y no teorías. Bueno, así es el nombre del capítulo de Aníbal Galindo. Ahora la citación del texto extenso también de Aníbal Galindo, comillas. Si los publicistas de la América del Sur deben en general huir de la tentación y de la vanidad de escribir libros elementales o puramente teóricos, pueden sí hacer con ventaja un estudio más modesto y más provechoso, el estudio práctico del mecanismo de las instituciones que pueden aclimatarse en nuestro país o de las cuales puede derivarse por comparación el perfeccionamiento y la mejora de las que ya tenemos. Deberá estudiarse cómo funcionan sus correos, cómo está organizada su policía y el servicio municipal de sus principales ciudades, en qué términos se asocia el gobierno a las compañías empresarias de trabajos públicos, caminos, canales y etcétera, para fomentarlas y protegerlas, cómo están servidas sus bibliotecas y sus museos, cómo se organizan y cómo trabajan sus innumerables compañías de seguros, montes de piedad, bancos, institutos literarios y científicos. En primer lugar, esta clase de trabajos no son comunes. Si los hay, están redactados generalmente en la forma de manuales o de reglamentos para el uso de los directores y oficiales del respectivo establecimiento. Casi nunca salen al extranjero. En segundo lugar, aunque salieran, pocos lo consultarían y casi nadie podría entenderlos por demasiados complicados y extensos. Es preciso despojarlos de los detalles inútiles, a la medida de nuestras necesidades, hacerlos servir, en fin, a nuestro teatro político y social, que se corrige y se adapta una pieza del teatro inglés o francés al teatro español, como se corrige y se adapta una pieza del teatro inglés o francés al teatro español. Fin de las comillas, página 125.
El estudio de las estructuras concretas de las instituciones europeas, a más de ser útil, es fácil. Galindo explica que los gobiernos europeos atienden muy bien a los que quieran observar sus instituciones en la perspectiva de reproducirlas o de inspirarse en ellas, y evoca el, comillas, pasaporte en blanco que en Europa dispensan los gobiernos y la sociedad en general al extranjero, pero muy especialmente al suramericano que desea estudiar y aprender algo útil, algo útil para importar en su país, fin de las comillas. La vía de la importación institucional está abierta. Los gobernantes radicales se empeñarán en conseguir su éxito. Siguiente subunidad, titulada Ambiciones y fracasos del proyecto nacional radical. Página 125. Irónicamente, el recurso por parte de los gobiernos radicales a la importación institucional se iba a concentrar en unos ejes de modernización que habían caracterizado a la primera administración de Mosquera. El fomento de la inmigración europea, la modernización del sistema penal a través de la construcción de una cárcel modelo y el desarrollo educativo. La cárcel modelo que se construyó fue el Panóptico de Bogotá. Mientras los intentos renovados por atraer al país los deseados inmigrantes europeos de quienes se espera modernización agrícola y espíritu democrático desembocan en un nuevo fracaso y los esfuerzos por construir una cárcel modelo según el modelo de la penitenciaría de Filadelfia no alcanzan sino modestos resultados. Lo esencial de la esperanza reformadora del gobierno radical se cifra en un ambicioso proyecto educativo. En la estela de la creación en 1867 de la Universidad Nacional, una ley del 1868 prevé que el Estado central tendrá la responsabilidad de promover, comillas, con los gobiernos de los estados, los arreglos que tengan por objeto reducir la instrucción pública primaria a un sistema uniforme en toda la nación, fin de las comillas. Unas semanas después de la publicación del decreto del 1 de noviembre de 1870, comillas, orgánico de la instrucción pública primaria, fin de las comillas, el gobierno dirige a todos los cónsules en el exterior una circular en la que se les exige un estudio detallado de los sistemas educativos en sus respectivos países de residencia. Los cónsules tendrán que mandar al secretario del Interior con la mayor regularidad sus informes sobre los métodos de enseñanza lo más frecuentemente utilizados, la lista de las materias enseñadas en las escuelas primarias, los textos pedagógicos básicos en cada materia, los índices de analfabetismo, los mecanismos de administración, de mantenimiento y de inspección de las escuelas, el número de las escuelas primarias en cada país, los sueldos de los maestros, el detalle de sus derechos y obligaciones, los estímulos utilizados para atraer a los jóvenes a las carreras docentes. Mientras Proto Gómez, cónsul en París, escribe detalladamente al secretario respecto de la situación educativa en Francia, y mientras que Rafael Núñez desde Liverpool manda numerosos textos de instrucción popular, el cónsul en Berlín, Eustacio Santamaría, consigue llevar a cabo el reclutamiento de varios maestros de escuela alemanes para la organización de las escuelas normales en Colombia. Lo demás es conocido. La reforma educativa radical, con su tendencia centralista y su insistencia en una instrucción laica, iba a encontrar una resistencia de parte de varios sectores de la Iglesia y del conservatismo que desembocaría en la guerra civil del 76-77, preludio al derrumbe del poder liberal y a una larga dominación conservadora. El fracaso del proyecto radical no significará, sin embargo, el abandono de la búsqueda de normas foráneas de construcción del orden estatal, como lo podría llevar a pensar la retórica nacionalista opuesta a las reformas importadas de Alemania que manejan los oponentes conservadores a la reforma educativa. En realidad, bajo modalidades que solo difieren parcialmente de las decididas por los radicales, la regeneración no solamente continuará, sino que también profundizará la búsqueda para Colombia de un orden estatal importado. En la página 127 empieza la siguiente subunidad titulada Las herramientas importadas del orden social, la regeneración, las dos vertientes del orden, Iglesia y Estado. Bueno, entonces, para explicar un poco este título que es complejo, dice, entonces, él explica entre paréntesis que cuando habla de la regeneración como el periodo comprendido entre 1880 y 1899. Y entonces que la regeneración era una de esas herramientas importadas del orden social. Bien, ¿y qué significaba dos vertientes del orden, Iglesia y Estado? Más continuidad de lo que generalmente se piensa existe entre el periodo radical y la regeneración. De un lado, muchas orientaciones políticas anunciadas por el radicalismo sobrevivieron a su derrota política.
Así, la voluntad centralista, unitarista, nacionalista, que se concibe habitualmente como una característica exclusiva del régimen de la Regeneración, estaba ya muy afirmada en los gobiernos radicales que se sucedieron a partir de 1867. Lo demuestra la fuerte crítica al federalismo, la voluntad de ensanchar las atribuciones del poder central, la búsqueda de cierta homogenización nacional, la obra de la codificación legislativa, el esfuerzo para desarrollar el nacionalismo oficial. De otro lado, esa continuidad implica que tendencias consideradas propias del radicalismo siguieron dejándose en el transcurso de la regeneración, es decir, el recurso oficial a modelos extranjeros de construcción estatal y de organización social, inaugurado por los radicales, será utilizado mucho más sistemáticamente aún por los gobiernos de la regeneración. El proyecto estatal de la regeneración, sin embargo, difiere esencialmente del proyecto radical en dos aspectos. En primer lugar, lo que buscan los promotores de la regeneración en su voluntad de imponer la autoridad del Estado ya no es transformar la sociedad colombiana para hacerla más racional y más moderna, como lo soñaban los radicales, sino para contenerla, es decir, para contener los riesgos de explosión social que les parecen amenazar cada vez más el país en general y el poder en particular. Como lo escribe entonces Núñez a Miguel Antonio Caro, comillas, si el gobierno no es muy fuerte, el desborde social, más que el político, se nos viene encima, fin de las comillas. En segundo lugar, los regeneradores difieren de los radicales en eso que no creen que el Estado sea suficiente por sí solo para reconstituir una autoridad social que sienten derretirse. Tan importante como las instituciones estatales serán, para implantar el orden, las instituciones religiosas. Algunos de los políticos de la regeneración deben esa posición, es decir, la posición de considerar la Iglesia como un factor esencial en la empresa de construcción del orden. Esos políticos de la regeneración le deben esa posición a sus convicciones religiosas. Otros se las deben al hecho de que admitieron que el Estado, aunque modernizado y reforzado, no tendrá suficiente fuerza como para implantar la autoridad social en el país sin la ayuda de la Iglesia. Este es indudablemente el caso de Núñez. El positivismo católico que caracteriza su proyecto político refleja esa búsqueda de una construcción alternativa de la autoridad estatal a través de la Iglesia. La experiencia radical ha demostrado que en Colombia una empresa de construcción nacional que se apoya únicamente en las escasas fuerzas del Estado está condenada al fracaso. Luego, los dirigentes de la regeneración buscan implantar una doble estrategia estatal y eclesiástica, adscribiendo a cada una de estas dos instituciones objetivos complementarios. Mientras se le encarga a la Iglesia una labor social educativa de largo plazo que tiende a obtener la adhesión de la sociedad a las instituciones y luego al orden social existente, se le asigna al Estado la responsabilidad de crear rápidamente los instrumentos de imposición del orden público. Dice el autor entre paréntesis que hasta ese momento esos instrumentos de imposición del orden público no existían en Colombia. En ambos casos, el medio designado para hacer realidad el proyecto político de la regeneración, trazado a grandes rasgos por la Constitución del 86 y el Concordato del 87, es, una vez más, la importación de instituciones europeas a las que se encarga de antemano la realización del sueño del orden. Siguiente es su unidad, titulada en la página 128, titulada La importación eclesiástica. La importación de formas europeas de organización y de acción eclesiástica no se puede considerar una innovación de la regeneración. En 1842, el comillas regreso, fin de las comillas, de los jesuitas, dice el autor entre paréntesis que en realidad el reclutamiento de varios religiosos españoles, la mayor parte de ellos, para tomar la dirección de un seminario y de varios colegios. Eso no fue en sí el regreso de los jesuitas, sino simplemente un reclutamiento para crear la dirección de un seminario y varios colegios, dice el profesor entre paréntesis. Bueno, entonces, en 1842 el regreso de los jesuitas, organizado por el secretario de lo Interior, es decir, por Mariano Espina Rodríguez, había sido la primera acción desde la independencia en el sentido de un fortalecimiento de la Iglesia colombiana gracias al recurso a Europa. Frente a la dificultad de importar congregaciones durante los gobiernos liberales, se había buscado luego reproducir en Colombia formas de acción propias de la Iglesia europea. Así, la intervención del clero en las elecciones políticas había sido juzgada en 1855 por el catolicismo, por la publicación El Catolicismo, el semanario del Arzobispado de Bogotá, en términos reproducidos de las pastorales escritas por los obispos franceses favorables a la participación política de los católicos.
Otras formas de acción eclesiástica empezaban a darse en el país, inspiradas por el clero francés, es decir, por ejemplo, las suscripciones para erigir monumentos religiosos, las congregaciones de caridad, por ejemplo. En 1857, los miembros de una asociación católica de Bogotá denominada la Academia Religiosa crearon la primera Sociedad de San Vicente de Paúl, que según el modelo de las conferencias de la Charité de Saint-Vicent de Paul, creada en 1833 en París, se iba a dedicar a la caridad. Perdón, hice la lectura de un nombre de una institución en otro idioma, específicamente en francés, y fue una muy mala lectura. Voy a pasar por alto esas lecturas en otros idiomas. Bien, sigamos. Aprovechando el aflojamiento de la presión anticlerical durante los gobiernos radicales que siguen el derrocamiento de Mosquera, las sociedades de San Vicente de Paúl se multiplican en el país. En 1867 se crea una nueva sociabilidad religiosa según el esquema también francés, pero en este caso ya era el del denominado apostolado de la oración, que esa nueva sociabilidad religiosa se había creado en 1844. Se había creado las asociaciones del Sagrado Corazón, que inician una empresa de devoción al Sagrado Corazón de Jesús que culminaría a comienzos del siglo XX. Es más, unos logros se adelantan ya en el campo de la importación de congregaciones europeas. Estamos en la página 130. Después de los jesuitas, comienzan a llegar al país los primeros representantes de otras congregaciones. En 1870, 3 padres lazaristas franceses, aceptando la propuesta del obispo de Popayán, llegan al Cauca para encargarse de la dirección del seminario, comillas, obligándose a organizar, administrar y regir el seminario mayor y menor en todo, dando las clases que alcanzarán y poniéndoles auxiliares para las que no pudieran, para jugar de viaje hasta 300 francos a cada uno y los gastos de transporte, siendo ellos favorecidos en ferrocarriles y vapores por el gobierno. Las utilidades del seminario y pensiones, etcétera, etcétera, quedaban a favor del colegio, debiendo anualmente rendir las cuentas correspondientes al obispo. Fin de las comillas. 3 años más tarde, en 1873, se había conseguido finalmente traer de Francia 6 hermanas de la caridad para encargarse del Hospital de San Juan de Dios en Bogotá. En 1875 se inicia la obra de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en Chapinero, gracias a la creación de una junta encargada de recoger las dádivas para su construcción. Gracias a la adopción de un estilo gótico-morisco, el templo, comillas, quedará muy semejante al de Lourdes en Francia, fin de las comillas. Así, en los años 1870, la reducción del anticlericalismo oficial debido a la salida de Mosquera empezaba a mermar la reticencia que desde el final de los años 1840 los religiosos europeos sentían ante la perspectiva de expatriarse a una tierra tan amenazante para el clero como podía ser Colombia. El padre jesuita Manuel Gil, tan prudente hasta entonces, empieza, animado por el auge del movimiento católico en el país, a considerar con más seriedad las sugerencias de Mariano Ospina en el sentido de mandar discretamente a Colombia unos padres jesuitas como sacerdotes auxiliares, comillas. Estamos en la página 131. Comillas, veo efectivamente que en Nueva Granada se va haciendo poco a poco una reacción religiosa, la cual hará grandes progresos si los buenos salen de su apatía ordinaria y trabajan eficazmente por todos los medios que las asociaciones católicas se proponen, principalmente en un país todo católico y también dispuesto. Fin de las comillas. Sin embargo, la explosión de la importación religiosa no iba a darse sino con la regeneración, favorecida evidentemente por las nuevas expectativas del poder político respecto de la Iglesia y más aún con el Concordato de 1887. Las ayudas financieras del gobierno facilitan considerablemente las negociaciones llevadas a cabo por el clero colombiano para conseguir la venida de padres y hermanas desde Europa. En lugar de frágiles contactos adelantados por asociaciones informales de ciudadanos piadosos, como era el caso en los decenios anteriores, todo el aparato estatal y en particular las legaciones en el extranjero ayudan a las gestiones del clero con las casas matrices de las congregaciones europeas. Así, en los 2 últimos decenios del siglo se multiplican las llegadas de congregaciones religiosas europeas, francesas la mayor parte de ellas, y dedicadas principalmente a la enseñanza y la caridad y en menor medida a las misiones. Entonces llegaron las congregaciones religiosas europeas siguientes:
los eudistas, los maristas, los candelarios, los redentoristas, los jesuitas, salesianos, hermanos de las escuelas cristianas, hermanitas de los pobres, hermanas del buen pastor. Esas llegaron. Una vez lanzada la corriente de importación de congregaciones europeas, le quedaba al gobierno la difícil tarea de construir la autoridad estatal a través de la importación de las herramientas del orden público. Núñez en 1886 había afirmado su convicción de la necesidad de infundir una educación religiosa a las nuevas generaciones en la perspectiva de consolidar a largo plazo su obra política, comillas. Tengo la convicción de que sin cambiar a fondo esa enseñanza habremos arado en el mar. Comprendo además que todo el mundo converge hacia la metafísica y que las soluciones futuras serán en cierto modo teológicas. Fin de las comillas. La venida al país de numerosas congregaciones capaces de difundir ampliamente en el país la enseñanza católica aparece entonces como la mejor garantía de la consolidación del principio de autoridad. Sin embargo, está claro ya que la obra educativa y social de los religiosos europeos no dará su fruto sino a largo plazo. Mientras la Iglesia va obrando lentamente a la transformación de la sociedad, el Estado tiene a corto plazo que responder a lo que se percibe como una creciente amenaza social. La creación urgente de un dispositivo de orden público permitirá el fortalecimiento del poder estatal mientras las reformas de fondo, tanto educativas como políticas, no den sus frutos. Abogando por la creación de un ejército fuerte, Núñez le asigna de antemano un papel de comillas, apoyo material a la aclimatización de la paz, que no puede ser producida instantáneamente por un sistema de gobierno que habrá de guardar escasa armonía con los defectuosos hábitos adquiridos en tantos años de error. Fin de las comillas. Estamos en la página 132 y inicia la siguiente subunidad, titulada El ideal del orden público. La necesaria creación del orden público se buscará igualmente a través de la importación institucional. Más allá de la notable tendencia de los regeneradores a justificar sus medidas represivas por un recurso sistemático al ejemplo de las naciones más adelantadas, una retórica oficial que predica el rechazo del espejismo europeo para facilitar el reencuentro con una supuesta autenticidad nacional, agraria, conservadora y católica, el nuevo régimen se caracteriza por su tendencia a fomentar la observación institucional de los mecanismos de orden público en Europa. Estamos en la página 133. Un flujo de contactos, cartas, misiones oficiales e intercambio con los ejércitos europeos nace entonces de la voluntad gubernamental de crear un ejército nacional. En 1888, la propuesta del gobierno español de facilitar el ingreso de jóvenes colombianos a las academias militares de la península es acogida con entusiasmo por el canciller Vicente Restrepo. El año siguiente, un oficial de la Marina Real de España, Arturo Llopes, acepta una misión de 4 años al servicio de la Marina colombiana y explica que, comillas, no sería muy difícil encontrar oficiales de artillería que entraran al servicio de esa república por la sencilla razón de hallarse muy paralizadas las escalas de ascenso en dicho cuerpo, lo mismo que en lo demás del ejército. Fin de las comillas. A raíz de la desmovilización que siguió a la última guerra civil española. Sin embargo, España no iba a jugar un papel de primer orden en la reorganización del Ejército Nacional en Colombia. Los oficiales reclutados para la creación de la Academia Militar en 1891 son norteamericano el primero y alemán el segundo. La creación de la Academia no reduce, por lo tanto, la fiebre de observación en materia de organización militar que empieza entonces a orientarse hacia Francia. En 1892, el encargado de negocios en París, Gonzalo Mallarino, escribe al canciller francés que su gobierno quisiera obtener una copia de toda la legislación militar francesa. Irritado por lo impreciso de la solicitud, el jefe del despacho del ministro de Guerra contesta en forma negativa. A pesar de esas dificultades iniciales, el gobierno colombiano logra un éxito relativo en su afán de conocer los detalles de la organización militar de Francia. En 1894, el coronel Isaías Luján llega a París, enviado por el gobierno, para completar su formación militar. Contestando la solicitud de la legislación colombiana, el ministro de Guerra de Francia explica que no puede integrar a Luján en el ejército francés, ya que su alto rango no permitiría colocarlo en una función correspondiente a su grado.
Sin embargo, Luján podrá estudiar táctica, estrategia y armamentos de infantería, caballería y artillería en la Escuela Superior de Guerra. Hay un entrecomillado que está en francés. Seguimos adelante. En 1895, otro colombiano, Luis Suárez Castillo, se ve al contrario cerrar las puertas por decisión del Ministerio de Guerra Cabaitna de la Escuela de Artillería de Fontainebleau, a la que había venido a estudiar. Esta vez el rechazo es justificado por el carácter confidencial de buena parte de las informaciones que circulan en la escuela. Las vacilaciones del gobierno francés en cuanto a la pertinencia de admitir oficiales colombianos en los rangos de las escuelas militares nacionales se arreglarán finalmente en 1896 con la contratación de una misión militar francesa firmada por el ministro colombiano en París, Rafael Reyes. Las restricciones presupuestales iban, sin embargo, a dar pronto al traste con los sueños regeneradores de profesionalización del ejército, comillas. Luego de Núñez, Holguín y Caro, la cúpula gubernamental perdió su atención sobre la importancia del aparato militar como garantía de estabilidad para el régimen. Fin de las comillas. Vamos para la página 135. Contrastando con las incertidumbres y las vacilaciones del gobierno colombiano que debilitan rápidamente el proyecto de un ejército fuerte, el proyecto de creación de una policía nacional lanzada por Holguín en 1888 sugiere más posibilidades de éxito. En primer lugar, debido a la importancia política que significa para el gobierno regenerador la capacidad de crear una política moderna. En su discurso al Congreso de 1888, en el que apela a la creación de esa institución, Holguín, entonces ministro de Gobierno, declara, comillas, deseo que consagréis preferente atención al importante ramo de policía que en todos los países civilizados se considera como uno de los agentes más poderosos para el buen gobierno de los pueblos. En Europa, como en los Estados Unidos, es objeto de grande esmero y minucioso cuidado la organización de estos cuerpos, porque ellos son la avanzada, por así decirlo, de los ejércitos para la conservación de la paz pública y la tranquilidad social, al mismo tiempo que la fuerza imponderable para todo lo que tiene que ver con la moralidad y las buenas costumbres. Fin de las comillas. En segundo lugar, porque 4 años más tarde, en su primer informe como director de la Policía Nacional, Marcelin Gilibert, un comisario de policía contratado en Francia en 1891 y que iba a dirigirla hasta 1898, responde al deseo de Holguín cuando escribe, después de 6 meses de ejercicio de su cargo, que se siente capaz de, comillas, formar un cuerpo de policía modelo de la clase de los que existen en Europa. Los primeros años de existencia de la Policía Nacional iban, sin embargo, a revelar inesperados problemas. Vamos para la página 136. Siguiente, hay una subunidad acá que se titula Los primeros años de la Policía Nacional. A pesar del optimismo inicial, se dibujan efectivamente en los primeros informes escritos en 1892 por el equipo dirigente de la policía los principales obstáculos a la conformación de un cuerpo de policía, obstáculos que no irán sino aumentando en el curso de los años 1890. El desprestigio de la función policial, el poco margen de selección en el reclutamiento, la mala calidad del personal de policía y por fin su reducida cantidad generalizarán la idea de una policía no solamente poco eficaz, sino sobre todo culpable de numerosos abusos. Desde los primeros meses de funcionamiento del cuerpo de policía, el problema del reclutamiento y de la calidad del personal se afirma como una de las mayores dificultades que tienen que enfrentar Gilibert, el director, y Corena, el subdirector de la Policía Nacional. La necesidad de reclutar desde el comienzo más de 400 agentes exige una campaña ambiciosa de empleo en la que las recomendaciones personales juegan un papel importante. Sin embargo, el procedimiento escogido por el Ministerio de Gobierno, el de firmar nombramiento sin consultar a los interesados, provoca una ola de cartas en las que se rechazan los puestos, revelándose así el desprestigio existente en la capital respecto a las funciones represivas. Así, un tal Alejandro Becerra, al saber de su nombramiento como comisario, escribe inmediatamente al ministro para rechazar el puesto en términos muy claros, comillas. Como yo no he solicitado esta colocación, ruego muy respetuosamente a su señoría se sirva a hacerme borrar del decreto correspondiente por perjudicarme tal vez a mi posición social. Fin de las comillas.
La infamia de ser asociado con la policía se extiende también a los que son víctimas de rumores que tienden a acreditar la idea de que son miembros de ese cuerpo. En 1897, un ciudadano bogotano, declarándose, comillas, liberal y por consiguiente enemigo del gobierno, fin de las comillas, escribe al ministro del gobierno para informarle de que, comillas, se ha afirmado que yo soy o fui policía secreto y policía de seguridad, que equivale a tratárseme de delator infame. Tal aspiraciones y de honor. Estoy leyendo textual, aunque no suene coherente, fin de las comillas. El demandante pide una atestación de que no pertenece y no ha pertenecido nunca al cuerpo de policía, que le entrega efectivamente la dirección de la policía. Página 137. Logrando a duras penas y a pesar de la notable renuencia de los candidatos a pasar los exámenes de selección instituidos según el esquema francés, a alcanzar la cifra prevista de 400 agentes, Guilliver y Corena experimentan rápidamente el problema de la calidad del personal. El ausentismo es frecuente, comillas. Existe actualmente en el cuerpo de la policía un número considerable de enfermos, muchos lo están realmente, pero otros solo tienen enfermedades ficticias, fin de las comillas. Escribe Guilliver al ministro proponiendo la supresión del salario durante el tiempo de la enfermedad de los agentes. 6 años más tarde, concluyendo su carta de renuncia definitiva del puesto de director de la Policía Nacional, Guilliver volverá a escribir entre sus recomendaciones finales, comillas, que también no se nombre en el cuerpo por recomendaciones e influencias especiales a individuos que no tienen la capacidad necesaria y cuyo oficio en su mayor parte se reduce a cobrar su sueldo, fin de las comillas. Efectivamente, las múltiples recomendaciones, Guilliver y Corena lo descubren rápidamente, no representan la menor garantía en cuanto a la seriedad de los individuos recomendados, comilla. Predominan la embriaguez y la pereza, tan comunes hoy, entre las faltas cometidas por los agentes, fin de las comillas, escribe Corena en su primer informe de 1892. Más aún, numerosos funcionarios de policía demuestran rápidamente su capacidad de cometer faltas mucho más graves. Una de las primeras quejas recibidas por el director respecto del comportamiento de los funcionarios de policía es escrita por una tendera, Eudora Moreno, que denuncia a un inspector de policía por sus relaciones adúlteras con una mujer casada y sobre todo por haber arrestado y encarcelado al marido engañado después de que éste haya protestado. A partir de ese episodio desfilan en las cartas de denuncia relaciones de arrestaciones arbitrarias, comillas, forzamiento, estupro, seducción de sirvientas y otros semejantes, fin de las comillas. Más grave aún, la prensa no oficial no pierde una ocasión de denunciar las ilegalidades cometidas por los representantes de la autoridad. Página 138. Frente a los numerosos abusos cometidos por los policías, el equipo dirigente no vacila en ordenar remociones. En su informe de 1892, Corena explica que en los 5 primeros meses y medio de funcionamiento del cuerpo de policía, más de la tercera parte de los funcionarios de la policía fueron removidos de sus puestos. Entre paréntesis dice 141 agentes quienes fueron colocados, la mayor parte de ellos en virtud de muy honorables recomendaciones, fin de las comillas. En 1894, Guilliver confirma esa política al ministro, comillas. Por causa de las malas disposiciones del personal, inclinado a la embriaguez y a cometer otras muchas faltas de gravedad, me he visto obligado a remover frecuentemente los agentes y a pedir también la separación de los comisarios que no han correspondido a la confianza que en ellos ha depositado el gobierno. Sin embargo, esa política de remociones masivas para luchar contra la delincuencia policial lleva a la difícil situación de multiplicar los puestos vacantes y poder encontrar quienes los ocupen por falta de candidatos, y el ministro de Gobierno, Luis María Holguín y Caro, evoca en su informe al Congreso el problema de la constante remoción del personal debido a los numerosos despidos por falta de profesionales. Debilitada desde el comienzo por la poca calidad de su personal y sus endémicos problemas de contingentes, la policía es además rápidamente denunciada como un órgano esencialmente político del gobierno. El periódico El Conservador, que era vocero de los conservadores nacionalistas de Holguín y Caro, se enseña particularmente
contra las prácticas electorales de la Policía Nacional. No sé si aquí hay una equivocación del autor, él es un francés y esto aparece en español. Algunos inconvenientes he tenido en la lectura porque tiene problemas en la redacción, parece ser, y en el sentido, y también hay problemas de la caligrafía, de la ortografía, entonces ha sido muy pesada la lectura de este texto. Por ejemplo, en este caso yo creo que está diciendo que el periódico El Conservador se ensañó particularmente contra las prácticas electorales de la Policía Nacional, pero lo que se lee aquí es que se enseña particularmente contra las prácticas, y bueno, eso no pudo haber sido, no tiene que haber sido del autor, pudo haber sido también del anuario en que la revista académica que le publicó el artículo. En todo caso, pues dejar sentado que hay problemas con la escritura del texto y bueno, etcétera. Sigamos. Nos mantenemos en la página 138. Denunciando todo tipo de votaciones múltiples a favor de los candidatos oficiales de parte de los funcionarios de policía durante las elecciones de diputados y consejeros municipales de 1896 en Bogotá, el periódico relata, por ejemplo, los casos del comillas, policía número 154 que votó 26 veces, fin de las comillas, y del teniente de policía Daniel Niño que votó en todos los jurados del Parque de San Francisco con nombres distintos, y concluye en forma sarcástica sobre este último. Este texto tiene muchos problemas, abre comillas y nunca lo cierra, abre paréntesis y nunca lo cierra, es complicado este texto. Y concluye en forma sarcástica sobre este último, comillas, damos traslado de lo dicho al jefe respectivo para los efectos del ascenso a que se ha hecho acreedor, fin de las comillas. Estamos en la página 139 del artículo. Lo demás de la historia también es conocido: la lucha contra las conspiraciones políticas, reales o imaginarias, los excesos del fraude electoral a cargo de la policía y la revuelta bogotana de 1893, que toma como blanco principal a la nueva policía. Cuando Gilibert renuncia en junio de 1898, el balance de los primeros años de funcionamiento de la Policía Nacional es bastante desalentador. Poco después, el ministro Antonio Roldán traza así un primer balance de la nueva institución, quejándose del profundo desprestigio de las funciones policiales, comillas. Esta creencia, emanada de una falsa idea de lo que es la policía y acaso también de una suspicacia política que pretende ver siempre y en todas partes agentes del gobierno espiando conspiraciones, ha causado ya graves contrariedades, pues al propio tiempo que la dignidad personal aleja a los hijos del pueblo de una colocación en que prestarían a su patria útiles servicios, se obliga al gobierno, la más de las veces, a enganchar individuos que carecen de las condiciones indispensables para desempeñar el empleo. No debemos, sin embargo, desesperar, fin de las comillas. El discurso del orden civilizador había desembocado ya en las desilusiones del orden importado. Página 140. Conclusión. Claramente observable durante los 3 últimos decenios del siglo XIX, la búsqueda de modelos importados está históricamente ligada en Colombia a la voluntad de crear un Estado nacional. La edad de las constituciones, es decir, la época de la superproducción constitucional, se está terminando. Ya no se trata de luchar simbólicamente en torno a los grandes principios de gobierno, se trata, para cada uno de los grupos contendentes, de reconquistar y de consolidar una autoridad social que se está derritiendo. Se trata, para los que están en el poder, de construir un aparato que consagre el poder del Estado sobre la sociedad. Por esta razón, ya no son teorías de gobierno las que se van a buscar en Europa, sino herramientas concretas de reconquista de la sociedad, fórmulas institucionales que se puedan reproducir en Colombia con la ayuda de unos pocos europeos que las saben manejar. Es decir, una nueva escuela, una nueva iglesia, un nuevo ejército, una nueva policía. En una sola palabra, un nuevo Estado nacional. Las distintas modalidades de la construcción estatal en Europa, que se agregan a las evidentes diferencias entre el proyecto radical y el proyecto regenerador, explican lo sorprendente de las combinaciones que nacen de esa voluntad de orden estatal. Independientemente de los discursos oficiales vigentes, los modelos de construcción estatal se van a buscar en los países en donde los cuales parece prometer los mejores resultados. Así, los republicanos intransigentes, que son los radicales, que son los radiales, dice acá.
Así, los republicanos intransigentes, que son los radiales, estoy leyendo textual, imagínense. Así, los republicanos intransigentes, que son los radiales, importan el modelo educativo que simboliza su proyecto político desde la monarquía autoritaria que es Alemania. Unos años más tarde, los regeneradores, profesando un intolerante hispanismo cultural y denunciando la decadencia de la Francia republicana, van a buscar en Francia las dos piedras angulares de su proyecto político, que serán las congregaciones docentes y las herramientas del orden público. Sin embargo, lo más característico de esos intentos de importación institucional que se dan en los 3 últimos decenios del siglo es que pocas veces logran crear los efectos que los promotores esperan. Pocas veces logran cumplir el papel que les habían adscrito los dirigentes políticos, insuficientemente atentos a su posible inadecuación en el contexto nacional. Página 141. En ese sentido, la dificultad inicial de implementar esos modelos institucionales había ocultado esa otra dificultad mucho mayor, la dificultad de implantar exitosamente esas instituciones en la sociedad. Dice el autor entre paréntesis que esa dificultad inicial de implementar esos modelos institucionales, él se refiere a que era difícil conseguir en Europa los medios, los agentes de la construcción de la autoridad en su versión educativa, militar, policial y religiosa. Bueno, y pues finalmente termina el párrafo diciendo que había una segunda dificultad, que era la de la implantación de esas instituciones ya en la sociedad. Bueno, sigamos. Indudablemente, la exageración de las expectativas respecto de los modelos importados, un defecto tan característico de la importación institucional, parecía prometer de antemano algunas decepciones a sus promotores. Reflejando esa tendencia excesiva a esperar respuestas inmediatas, el caso colombiano sugiere que la importación institucional tiende a darse cuando ya es demasiado tarde. Respondiendo a los conservadores que construyen su estrategia de poder sobre la reconstitución de un tejido social a través de una red de sociedades caritativas, educativas, religiosas, los radicales intentan vencerlos en su propio terreno, imponiendo una educación laica organizada y controlada por el gobierno central. Sin embargo, ya es demasiado tarde y el instrumento recientemente importado se revela muy débil frente a la fuerza de movilización de los conservadores a través de las sociedades católicas y otras sociabilidades que llevan años organizándose. En cuanto a la insistencia de los gobiernos de la regeneración en confrontar la sociedad a través de instituciones represivas que son incapaces de hacer funcionar de forma satisfactoria, revela también un serio error de apreciación acerca de la posibilidad de crear autoridad con el solo traslado de una institución europea a Colombia. Pocas veces capaces de ofrecer a los dirigentes que los utilizaron el resultado esperado, los modelos importados revelan inclusive su tendencia a crear efectos totalmente contrarios a los objetos que motivaron su importación. Pensar que la creación de un sistema homogéneo de educación iba a crear homogeneidad en el país en provecho del Estado radical revela un error de diagnóstico. Al contrario, el sublevamiento de los conservadores del Cauca en contra de la nueva política educativa en 1876 anuncia la pronta salida de los liberales del poder central y su larga exclusión. Pensar que la creación de un aparato represivo iba a crear autoridad de obediencia revelaba igualmente un serio error de diagnóstico cometido esa vez por los regeneradores. Al contrario, el autoritarismo de los gobiernos Holguín y Caro, incansablemente legitimado por el ejemplo del orden público en las naciones adelantadas, contribuiría a hacer insoportable la dominación conservadora a los liberales excluidos del poder y a avivar los fuegos que acabarían en el incendio finisecular de la Guerra de los 1000 días. Comparada con esas infortunadas importaciones, la importación eclesiástica se impone de lejos al proyecto de los que la habían organizado. La vida política de Colombia, estamos en la página 142. La vida política de Colombia había sido caracterizada en los decenios anteriores por mucha retórica referente al ejemplo de las naciones civilizadas y poca importación de sus formas institucionales concretas. La evolución política de los 3 últimos decenios del siglo muestra que la ideología civilizadora, cuando pasa de la etapa retórica a la de la creación institucional, revela la dificultad real de establecer la autoridad del Estado. En 1881, Carlos Holguín había escrito que, en comparación, la tarea de los gobernantes en Colombia, comillas,
parece y es juego de niños, fin de las comillas. Pocos años después quedaba definitivamente comprobado que crear un orden estatal en Colombia era todo menos un juego de niños. En la página 142 termina el artículo del profesor Frederic Martínez, En busca del Estado importado. Gracias.